Un nuevo vídeo de empresa, un nuevo vídeo para empresarios para entender hoy las cuestiones del liderazgo. Leyendo Psicología de las masas y análisis del yo, texto fundamental de Freud donde nos aproxima a la concepción de masas, a la concepción de grupo, a la concepción de libido y qué es lo que une los grupos, qué es lo que une las personas y bueno, qué es lo que nos permite el liderazgo en los grupos. En primer lugar vamos a decir que los líderes no existen. Existen personas que tienen un cierto prestigio, que tienen una cierta personalidad más o menos atractiva y que, bueno, según donde los pongas, funcionan de una manera u otra. Pero claro, también es cierto que personas con una gran preparación, con un gran nivel a la hora de hablar, expresar y pensar, no logran ser tan eficientes que podrían ser. Entonces esto nos lleva a pensar desde el psicoanálisis, a establecer una serie de, digamos, pautas para establecer que los líderes realmente no existen. Los líderes se construyen y deben construirse según la demanda, según la necesidad del grupo. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchos de los choques, de la mala praxis, de muchos directivos, directores, encargados, personas que quieren liderar un proyecto, que quieren liderar personas, pero incluso también políticos, ¿no? Vamos a pensar que hay que escuchar primero qué es lo que un grupo demanda, qué es lo que un grupo de personas realmente quiere, y digamos como que el líder, para hablar ya un poco, si queremos decir, de personalidad, tiene que tener una personalidad evidentemente maleable. Maleable significa que tiene que aprender a modificar y a cambiar muchas de sus características, de su personalidad, en torno a lo que el grupo necesita. Por lo tanto, digamos que la primera cualidad que debe tener una persona que quiere ejercer el liderazgo es la capacidad de escucha y la capacidad de lectura. Cuando hablamos de lectura y escucha, nos referimos a una lectura y a una escucha que no sea ingenua. ¿Qué quiere decir ingenua? Bueno, pues que está leído de los modelos ideológicos, de lo que hemos aprendido, desde lo que nos ha enseñado, desde lo que vemos que es cultura general, de manera que cuando yo veo a dos personas hablar de una manera, de otra, o un grupo manifestarse de una manera u otra, bueno, pues puedo leer simplemente de una manera ingenua, o puedo escuchar ingenuamente y no entender qué es lo que están demandando, qué es lo que están pidiendo detrás de todas esas manifestaciones efectivas y emocionales. Por lo tanto, lo primero que una persona que quiera liderar grupos tiene que transformar y modificar su escucha. Bueno, cuando estamos hablando de liderazgo, señores, estamos diciendo que sin un trabajo previo sobre la parte inconsciente de la personalidad, estos conceptos son muy difíciles de entender y mucho más aplicar a los grupos de trabajo. Es decir, que si ustedes quieren aprender a leer mejor las situaciones y quieren aprender mejor a escuchar qué es lo que las personas se dicen entre sí, es decir, escuchar entre líneas, entre palabras, la manifestación inconsciente de la personalidad, primero ustedes deben pasar por un proceso de autopsicoanálisis, ¿no? Y cuando digo autopsicoanálisis no significa que ustedes mismos se psicoanalicen, sino que si ustedes no entienden y no manejan, no comprenden sus propias manifestaciones inconscientes, es muy difícil escuchar y ver lo que un grupo me está demandando, me está mostrando o realmente no está queriendo hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo una escucha aséptica, cuando tengo una mirada aséptica sobre el grupo, significa que un líder, para empezar a ser líder, lo primero es que tiene que quitarse a sí mismo delante de él. Por lo tanto, no tiene que escuchar ni con ideología, ni con su manera de pensar, ni con su manera de ser. Es decir, que te tienes que quitar de ti mismo, te tienes que separar de ti. Este concepto evidentemente requiere un tiempo, requiere una preparación, requiere un psicoanálisis muy exhaustivo, de manera que esto te va a permitir que cuando tú trabajes con grupos, ¿no?, que los procesos tuyos inconscientes no intervengan, que no modulen, que no generen, digamos, confusiones con el grupo. ¿Por qué? Porque lo primero que un líder o que un directivo o una persona que maneja grupos, lo primero que hace cuando ve una situación, trata de comprenderlo con algo que él conoce, con algo que él sabe, lo trata de comparar con algo. Bueno, yo creo que eso es el primer gran error. ¿Por qué? Porque cuando las situaciones son desconocidas para todo ser humano, compararlo con algo conocido o tratar de hacerlo entender con algo que conocemos o con instrumentos con lo cual nosotros entendemos nuestra forma de entender las cosas,
Bueno, pues eso nos puede evidentemente quitar el carácter, digamos, de novedad que tienen las situaciones nuevas. Por lo tanto, las lecturas no van a ser del todo efectivas. Por lo tanto, primero, hay que ser una función. El liderazgo no es una personalidad, porque un líder, cuando tiene mucho yo, cuando tiene mucho narcisismo, hay que tener cuidado porque eso puede ser sinónimo de confrontación con el grupo, ¿de acuerdo? Entonces, el psicoanálisis lo que te enseña es, primero a ser una función. Es decir, ¿y una función qué significa? Que una persona que quiere liderar, lo único que tiene que es desear por el grupo, tiene que ser un objeto de deseo para el grupo, es decir, tiene que escuchar lo que el grupo quiere, lo que el grupo desea, y en torno a eso que el grupo quiere y desea, él se tiene que conformar como líder, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en los grupos nos vamos a encontrar las ambivalencias afectivas, las ambivalencias del deseo. ¿Qué significa esto? Que a la vez que va a haber una tendencia a querer llevar a cabo un proyecto, también resistencias inconscientes a no quererlo, a oponerse al mismo. ¿Por qué? Por la existencia de sentimientos comunes. Por lo tanto, si no se tienen en cuenta siempre las ambivalencias afectivas que surgen entre las personas y sobre todo con la figura del líder, nos vamos a perder una capacidad de leer las situaciones de una manera mucho más productiva. ¿De acuerdo? Claro que una persona cuando trabaja es como el psicoanalista, ¿no? Que un psicoanalista cuando trabaja no es una persona. ¿En qué sentido? Que el psicoanalista, para poder escuchar al paciente, al cliente, cuando hace un coaching, lo que hace el psicoanalista es que se habla como persona. Ahora ustedes creen que soy yo el que está hablando. Pues no soy yo el que está hablando. Está hablando una inteligencia inconsciente en mí que es la que hace articular todos estos conocimientos que ahora mismo yo les estoy transmitiendo. Porque si Miguel Martínez ahora mismo empezara a hablar, seguramente entorpecería pues un montón de estos procesos que están aconteciendo de manera inconsciente en mí y que yo percibo muy rápido en la conciencia, pero que se expresan como él. Es decir, yo puedo decir en estos momentos que no soy consciente ni de lo que estoy terminando de decir, ni lo que estoy articulando, ni lo que estoy diciendo. Solamente en el hecho de estar hablando y escucharme, ahí estoy tomando conciencia de que hay un otro de mí que es el que está hablando. ¿Qué significa esto? Que entonces yo en estos momentos me he quitado del medio. Miguel Martínez se ha quitado del medio. No está él. Está una función, que es una función deseante. Y mi deseo en estos momentos, ¿cuál es? Transmitirles, darles, hacerles llegar mis conocimientos, pero ¿como quién? Como el especialista que soy. Y yo soy una máquina, digamos, de fabricar inteligencia, de fabricar palabras. No soy Miguel Martínez. Es decir, tengo un aparato psíquico conformado que está estructurado de tal manera para producir pensamientos y articular, digamos, frases, palabras que puedan desrealizar cualquier situación que se estructura muchas veces en la realidad y que no se sabe cómo se ha estructurado, pero que se puede desestructurar. Es decir, que cuando un psicoanalista trabaja es una función deseante, no es persona. De hecho, cuando somos personas, cuando somos nosotros mismos, cuando estamos frente a los otros, cuando estamos en el trabajo, cuando queremos liderar un proyecto, cuando queremos estar en la pareja, con la familia, empiezan a invadirnos un montón de sentimientos. Y los sentimientos nos estropean todo. ¿Por qué? Porque los sentimientos, señores, son todos infantiles. Todos. Los sentimientos que ustedes experimentan desde por la mañana hasta que se acuestan son todos sentimientos y emociones infantiles, ¿vale? Que tener emociones y sentimientos o afectos de adulto es una cosa muy difícil, que requiere un verdadero grado de madurez y sobre todo un buen conocimiento de la parte inconsciente de la personalidad. La templanza, la humildad, el amor a lo social, la igualdad, el tratar de entender, la tranquilidad, el saber esperar. Estos son sentimientos y afectos propios de ¿quién? De un adulto, de una persona que se ha psicoanalizado o que tiene un buen dominio sobre su parte inconsciente de la personalidad. Pero luego el resto de las manifestaciones como la nerviosidad, la ansiedad, el querer hacer, el ego, la rebeldía, el egoísmo, el narcisismo, el querer ser yo, la soberbia, son todos sentimientos infantiles que estropean todos los procesos del adulto. Por lo tanto, si queremos liderar bien,
hay que psicoanalizarse un tiempo, hay que conocer muy bien la parte inconsciente de nuestra personalidad, y esto nos va a hacer que a la hora de trabajar con los grupos de trabajo seamos una función deseante, y lo que la función desea es escuchar para luego poder articular una respuesta que sirva verdaderamente al grupo, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Que hasta que ustedes no tengan un buen manejo del funcionamiento de sus procesos inconscientes, van a funcionar con opiniones, con ideología, y van a intervenir con su personalidad en muchos de los procesos que acontecen en su propia realidad. Entonces, evidentemente, la efectividad, que pudiera ser una efectividad mucho mayor, se va a reducir a un porcentaje bastante menor, ¿eh? Así que bueno, replantearse estas cuestiones de liderazgo, que primero, para poder entender a los demás, hay que pasar por un periodo importante de autoconocimiento de uno mismo, porque si no nos identificamos a la gente, nos hacemos espejo de la gente, hacemos de espejo, y luego es cuando chocamos, nos peleamos, no aceptamos, y bueno, ahí es cuando se pierden un montón de funciones que podían ser muy efectivas a la hora de dirigir grupos, y que acaba al final siendo, pues bueno, meras manifestaciones de una problemática infantil que no ha dejado de estar superada, digamos, por una persona que, entre comillas, se cree ya adulto. Bueno, si les gusta el vídeo, por favor, compártanlo, y seguiremos hablando en los siguientes vídeos de nociones que podemos aplicar con el psicoanálisis a la gestión de grupos y a la gestión empresarial. Muchísimas gracias.